Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el pase de lista. Les recuerdo de activar su cámara para que cuente como asistencia. Aquí Arceo. Bonfil Caballero. Presente. Canul Cantún. Buenos días, presente. Buenos días. Seca Oil. Buenos días, presente. Sentul. Presente, buenos días. Buen día. Cocum Bonfil. Presente, buenos días. Buen día. Domínguez de la Cruz. Buenos días, presente. Buen día. Rosa Campos. Buenos días, presente. Buen día. Ferreira Santos. Presente, maestro, buenos días. Buen día. Galindo Aldana. Presente, buenos días. Buen día. Gio Novelo. Buen día, doctor, presente. Buen día. Gómez Marfil. Presente, doc, buenos días. Buen día. Góngora Loesa. González Magaña. Buen día, doctor, presente. Buen día. Guzmán Sánchez. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Hernández Castro. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Hernández Chi. Buenos días, presente. Buen día. Hernández Góngora. Presente, buenos días. Buen día. Hernández Belueta. Buen día, presente. Buen día. Interian Aldana. Buen día, presente. Buen día. Cuec. Lizama Kamal. Buen día, presente. Buen día. López Molina. Buenos días, presente. Buen día. Martínez Rodríguez. Buenos días, presente. Buen día. Maya Rodríguez. Buenos días, maestro, presente. Buen día. May Tolosa. Presente, buenos días. Buen día. Pérez Barrios. Presente. Pérez Puc. Reyes Coyoc. Presente, maestro, buenos días. Buen día. Rosado Castillo. Buenos días, presente. Buen día. Segura Hernández. Buenos días, maestro, presente. Buen día. Tobar Sosa. Buenos días, doctor, presente. Buen día. Tuyutsun. Buenos días, presente. Buen día. Us López. Presente, buenos días. Buen día. Ok. Voy a proyectar un momento para que comencemos. Permítame un momento, por favor.
vamos a continuar. Nos quedamos en el tratamiento de lo que es la cetoacidosis diabética. Pues para empezar, si recordamos los tres pilares del diagnóstico, los tres pilares de la sintomatología, muy fácilmente podemos recordar el tratamiento. Entonces vamos a comenzar viendo el primero y el más importante, que es la hidratación. La hidratación forma parte de los tres pilares y es el pilar más importante incluso. Se justifica en la administración de líquidos porque en este caso hay una pérdida excesiva de líquidos. Habíamos comentado en sintomatología que al perder demasiados líquidos, pues a través de la poliuria, el paciente se deshidrataba y parte de ese mecanismo era el que influía también para que se activen algunos mecanismos contrarreguladores como lo son el sistema de adrenina-angiotensina aldosterona. Tenemos el segundo, que es la administración de insulina. Se justifica por la por hiperglicemia, perdón. Recordemos que en este caso el problema era en sí que el paciente no estaba produciendo suficiente cantidad de insulina, o mejor dicho, se lesionaba de tal forma que había una resistencia excesiva a la insulina, y secundario a esto se activaba el eje de la descarga adrenérgica con el eje de adrenina-angiotensina aldosterona, y se activaba el glucagón, pero la misma descarga adrenérgica bloqueaba la función y la síntesis de insulina. Entonces necesitamos insulina para poder romper el ciclo. Y por último, el otro pilar del tratamiento es la corrección del desequilibrio electrolítico. Entonces, esos es los tres pilares de tratamiento que vamos a tener. Realmente se tienen que tomar en cuenta otras situaciones. Por ejemplo, que el hecho de la hidratación se tiene que realizar con doble catéter, uno para lo que son los mecanismos basales y el otro que viene siendo para lo que son los reposición propiamente líquida. Puede colocarse también catéter venoso central, se puede colocar una sonda vesical, que conocemos como sonda Foley, pero pues ese es el nombre de la sonda, no la técnica, para poder valorar una adecuada hidratación. En algunos casos, pues dependiendo del estado hemodinámico, tendríamos que también colocar ventilador, oxímetro para poder valorar esto. Y parte del tratamiento es la misma vigilancia. Cada cuánto voy a tomar la glucosa, cada cuánto voy a tomar una muestra de suero para poder determinar los electrolitos, los demás parámetros como los asuados. Entonces, pues va a ser prácticamente la base del tratamiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a iniciar cada uno? Para empezar, en la cetoacidosis leve se ha propuesto lo que es el tratamiento ambulatorio, pero está, digamos, al menos en esta parte del mundo, está no muy aconsejado debido a la infraestructura que tenemos en los servicios de salud, en la disponibilidad de los pacientes para poder acudir a uno de estos centros de salud en caso que se vuelva a complicar, pues es limitado. Entonces, debido a esto, pues se recomienda que el tratamiento sea intrahospitalario, así se considera. Primero vamos a ver algunos puntos de lo que es el texto y de último vamos a ver la comparativa con el estadio premolar a través del algoritmo. Entonces tenemos que lo primero es hidratación. Primero en sí es qué tipo de catéter vamos a utilizar. Sabemos que para reposición de líquidos se recomiendan catéteres periféricos de alto calibre. Eso sería lo inicial. Pero en algunos casos vamos a utilizar el catéter venoso central. Este catéter venoso central, pues como su nombre le indica, va a ir vía central, va a ir directo al corazón. En estos casos tiene sus indicaciones, justamente como una cetoacidosis grave. Aquí pudiera ser también una indicación, dependiendo del nivel de bicarbonato. Cuando hay un bicarbonato menor de 5 sería otra indicación para poder administrar dicho componente.
para reposición rápida de líquido. Igual tiene que ver con el pH, que si hay un pH menor de 7.1, que ya corresponde a una cetoacidosis propiamente grave por definición. Entonces también lo podemos tener en cuenta. Cuando tenemos, por ejemplo, un potasio que está menor de 3.5, pues recordamos es justamente el límite inferior. Si tenemos el potasio disminuido, hay que reponerlo con grandes volúmenes. Y en sí el potasio, cuando lo administramos vía endovenosa, pues es muy irritante. Puede generar dolor, por lo cual no se recomienda mucho sus reposiciones a través de la vía periférica. La tensión arterial sistólica sería otro componente. Este se justifica. Espérate un momentito, por favor. Les estamos diciendo entonces de las indicaciones. Esas tenganlas muy pendientes porque dependiendo de lo que vamos a administrar es lo que vamos a tener. Hay otros parámetros como son la frecuencia cardíaca, el anion gap. Entonces, en sí lo que vamos a tomar mucho en cuenta aquí es la clínica del paciente. Si el paciente está grave, entonces vamos a valorar también qué síntomas de gravedad va a presentar. Si el paciente propiamente nos está comentando, de la sintomatología, si el paciente ya ni siquiera nos puede comentar porque está estuporoso, está en coma, también eso lo vamos a tomar en cuenta. También depende de las características físicas del paciente. Hay pacientes en los cuales no se recomienda el catéter venoso central. Para esos casos que necesitamos reponer grandes volúmenes de líquido por la deshidratación y no podemos utilizar catéter venoso central, hay otras opciones. De hecho, el catéter venoso central a nivel intrahospitalario está limitando su uso poco a poco porque salieron nuevas técnicas como la colocación del catéter guiado por ultrasonido, uno que se le dice catéter PIC, así se le dice. Así que este catéter PIC es guiado por ultrasonido. Entonces tiene menos riesgos de lesión. Uno de los inconvenientes justamente del catéter venoso central es que se hace prácticamente por clínica, no tenemos un campo de visión real y podemos lesionar los pulmones del paciente en caso que no en caso de que no realicemos una buena técnica, podemos puncionar directamente el parénquima pulmonar. Ya que decidimos la colocación del catéter venoso central, ahora sí vamos con lo que es la hidratación. Con la hidratación. Ok, en el caso de la hidratación, pues esta va a ser primero calcular cuánto ha perdido el paciente de líquido.
Usualmente se dice que el paciente puede perder entre 5 a 8 litros, pero también lo podemos calcular a 100 mililitros por kilogramo de peso. Obviamente de peso corporal. Entonces, puede ser que yo tenga un paciente de 70 kilogramos y digo, voy a calcular justamente a 100 mililitros por kilo, son aproximadamente 7,000 mililitros, o sea, 7 litros de reposición. Eso es lo que vamos a realizar. Realmente lo que está perdiendo de líquido nosotros se lo tenemos que reponer, y todavía tenemos que reponer también su consumo de líquido basal. Sabemos que lo habitual es que son de 2 litros al día aproximadamente, entonces hay que tomarlo en consideración también para esto. Usualmente incluso tenemos 2 vías, una para reposición del líquido y otra para lo que es la basal más los medicamentos. En caso, obviamente, que no tengamos el catéter venoso central. Si lo tenemos, pues ahí se puede administrar todo de una vez. La ventaja que nos da el catéter venoso central es que podemos pasar grandes volúmenes de líquidos y no está limitado por el tamaño vascular. El tamaño de la vena tiene que ver en estos casos. Usualmente se dice, pasan grandes volúmenes de líquidos, pero hay que tomar en cuenta también a los pacientes que cursan, por ejemplo, con una cardiopatía de tipo restrictiva, como viene siendo la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo viene siendo también pacientes gravemente infartados o que tienen bradicardias, probablemente que tengamos una individualización del tratamiento. Lo mismo que pacientes que tienen patologías renales. Por ejemplo, una insuficiencia renal, pues también nos va a generar una limitación en estos volúmenes que se nos dice que pasemos. El líquido que vamos a pasar o el tipo de solución va a ser solución fisiológica. Esta va a ser solución fisiológica al 0.9%. Obviamente, dijimos, esa es la isotónica. Esa es la que vamos a pasar de manera inicial. Si nos vamos a la tabla, todavía no vamos a hacer la comparativa, pero si nos vamos a la tabla que está en la página 271, nos dice justamente que vamos a comenzar con 1 litro en la primera hora. Y posteriormente, dependiendo de cuánto tenga mi paciente de líquido, vamos a continuarlo a dosis más bajas, que van a ser entre 250 y 500 mililitros por hora. Y en sí nosotros tenemos 24 horas para poder corregir la patología. Puede ser que me tome poco menos, puede ser que me lleve las 24 horas, pero no debe pasar más allá de esto para que el paciente se pueda recuperar de forma rápida. De igual forma, solo por administrar líquido, nosotros vamos a tener muchos beneficios. Para empezar, el primero de ellos pues, es la rehidratación. Recordamos, el paciente pues estaba deshidratado, entonces al administrar líquido pues vamos a poder apoyar al paciente en lo que es la expansión del volumen. Vamos a poner la volemia. Y al corregir la volemia, entonces también los mecanismos compensadores, vamos a llamar aquí, entre ellas las hormonas, se van a controlar. ¿Por qué decimos que se nivelan? Porque es normal que se produzcan, pero se están produciendo en cantidades elevadas. Un ejemplo de esta puede ser el eje de renina-angiotensina, aldosterona, por ejemplo, que dijimos que se iba a activar cuando había una deshidratación severa, porque, recordemos, vamos otra vez, para el control de la tensión arterial teníamos que tener la volemia con cantidad de líquido, el gasto cardíaco y por último las resistencias vasculares. Entonces, uno de estos disminuía, los otros dos aumentaban su trabajo. Entonces, disminuía la volemia, necesitábamos aumentar la frecuencia cardíaca por medio de del efecto adrenérgico y necesitábamos aumentar las resistencias vasculares. Además del sistema adrenérgico, se activaba el sistema para que active la angiotensina. Y si se activaba la angiotensina, iba a inducir la formación o la secreción de aldosterona para tratar de corregir la volemia. Entonces, en ese punto, las hormonas también se pueden regular. Solo por la administración de líquido, corrigiendo la volemia, se corrige también esto. De igual forma, se van a disminuir
los azuados. Estos pues ya sabemos que como si no está trabajando en el riñón no se pueden eliminar, y al estar tratando de disminuir el volumen de orina a través de la hormona, que dijimos que esto era un juego de que la hormona aldosterona trata de retener, pero la poliuria secundaria a la diabetes, a la hiperglicemia, trata de eliminar. El hecho de que esté dominando la hiperglicemia y su efecto de poliuria no quiere decir que no estén activos. Todo esto conlleva a que no se produce tanta orina y los azuados comienzan a acumularse en el cuerpo. Cuando ya disminuye el efecto de la aldosterona, ya podemos producir más orina, entonces los azuados también comienzan a disminuir propiamente. Y uno de los últimos, pero no menos importante, de hecho es el más importante, es que produce una disminución de la glucosa. Y si esta disminuye, pues me va a convenir, porque justamente el problema de esto es que mi paciente tiene hiperglicemia. Entonces, vamos a disminuir la glucosa hasta por debajo de... vamos a llevarla poco a poco hasta debajo de 200. Al llegar a menor de 200 miligramos sobre decilitro, vamos a cambiar la solución. Vamos a poner aquí. Vamos a cambiar la solución y ya no vamos a utilizar solución fisiológica, sino que vamos a utilizar también lo que viene siendo algo que se llama solución mixta. Esta usualmente ya viene preparada, trae cloruro de sodio al 0.45% o la podemos preparar. Nosotros agarramos una solución de las fisiológicas que viene siendo el 0.9, que es la que estamos marcando aquí, y vamos a tomar medio litro. Y a ese medio litro lo vamos a mezclar con medio litro de solución glucosada al 10%, para que al mezclarlo nosotros nos quede ya directamente la de 0.45 con 5% de glucosa. Esto, pues repito, usualmente ya viene preparada, y si nosotros lo vamos a preparar no se puede realizar en técnica no estéril. Tiene que ser una técnica cerrada para que podamos garantizar nosotros la inocuidad de lo que vamos a administrar. Entonces ya tenemos las dos funciones. ¿De qué va a depender igual todo esto? De cuánto sodio tenga mi paciente. Ahorita vamos a ver las características específicas del sodio. De manera concomitante vamos a administrarle a los pacientes, además de la hidratación, lo que viene siendo el uso de la insulina. La insulina en general, pues en años anteriores o en compendios anteriores decíamos que, se decía que no se debería de administrar desde el principio porque pues no tiene mucho sentido, pero actualmente ya se ha documentado que si nosotros administramos la insulina desde un inicio, las condiciones generales del paciente mejoran demasiado rápido. Además, entre ese efecto de la insulina y el efecto de la hidratación, que justamente me va a ayudar a disminuir la glucosa, voy a tener mejor respuesta de todo esto. Vamos a poner esto de este lado para que se ponga mejor. Entonces, con todo eso ya vamos a tener un mejor control de la glicemia y pues secundario a esto mi paciente va a mejorar todavía más. Entonces, ¿cuánto de glucosa? Ya vimos, menor de 200 es la meta. Ahora, ¿cuánto de insulina para lograr llegar a eso? Pues va a ser variable. Hay varios esquemas. Puede ser, por ejemplo, el esquema que es para que viene siendo la cetoacidosis leve. Pues en estos casos se puede administrar vía subcutánea, mezcla con lo que es vía endovenosa, se puede también administrar directamente subcutánea, etcétera. Realmente solamente en la leve vamos a tener estos esquemas porque usualmente cuando es moderado o grave, pues ya dijimos que hay hipovolemia, y si hay hipovolemia hay también disminución de la perfusión tisular distal. Entonces, si nosotros administramos subcutáneo o intramuscular la insulina, entonces no va a tener mucho sentido porque no se va a absorber. Entonces, si solamente en la leve se puede administrar en lo que es la cetoacidosis moderada
o grave, el tratamiento de insulina debe ser endovenoso. Así lo vamos a manejar nosotros. Y es justamente la explicación del por qué. Hay, aquí en este caso de lo que son la insulina endovenosa, pues va a ser una dosis estable de infusión de 0.4 unidades de peso. Entonces, va a ser muy específico. Lo colocamos a través de bombas de infusión. Por ejemplo, lo que es la insulina rápido regular para los casos en los cuales hay una hipoperfusión, pero podemos hacerlo por doble esquema. Podemos administrar primero un bolo de 0.4 unidades internacionales por cada kilogramo. Como es bolo, no voy a calcular cuántas dosis, sino solamente esta, porque se pone en una sola dosis. Ponemos la mitad endovenoso y la mitad subcutáneo. Entonces, ese sería el bolo para tener el inicio. Y ya después de esto vamos a continuar ahora sí, ya la infusión calculada a 0.1 por unidades internacionales por cada kilogramo de peso por hora. Esta sí es velocidad de infusión. Todo esto se va a administrar de manera directa en el caso del paciente. El otro esquema era por infusión continua. No vamos a tener un bolo propiamente, sino vamos a tener calculada a 0.14 unidades internacionales por kilogramo por hora. Nosotros vamos a iniciar ya directamente con esa es por infusión continua. No hay bolo, pero vamos a ir a una dosis un tanto más fuerte. Sería otra forma de administración de la insulina propiamente. Ya luego vamos a hacer las comparativas. Lean bien esa tablita porque en esa tablita hay mucha información que nos puede funcionar de manera directa. Ahora, cosas importantes. Ya habíamos comentado que para grave y moderada tiene que ser endovenoso sí o sí. Cuando las condiciones son adecuadas, por ejemplo, una cetoacidosis leve, podemos administrar nosotros lo que es la insulina subcutánea, pero no va a haber mucha diferencia del tratamiento. Pero en la leve, pues sí hay perfusión tisular todavía. Realmente hay que tener en cuenta algo, que por hora nuestro paciente debe de disminuir cierta cantidad de insulinas. Por ejemplo, si en la primera hora nosotros, o en las primeras horas, no vemos que baje de 50 a 75 miligramos de glucosa por cada hora, eso es mi parte, 75. Es la tasa a la que debe de disminuir. Si no vemos que esto vaya funcionando, nos dice la guía de práctica clínica que podemos utilizar una dosis extra de insulina para poder mejorar las condiciones y que el paciente pues pueda recuperarse más rápido. Entonces, sí podemos nosotros controlar de manera directa cuánto de insulina le vamos a poner, siempre y cuando nosotros tengamos conocimiento de cuál sería esta dosis. Ahora, eso es respecto también a la insulina. Si nosotros nos vamos ahora a la corrección de los electrolitos para tener ahora sí los 3 parámetros completos, entonces vamos a tener que los principales dos que hay que corregir es el sodio. El otro que hay que corregir es el potasio. Y en menor cantidad vamos a tener también para corregir lo que es el fósforo y magnesio. Entonces, en estos casos, pues ya nosotros tenemos que sacar lo que es el sodio corregido para poder calcular eso. Y en el sodio corregido, pues ya nos da la tablita igual a fórmula. Ya habíamos visto cómo calcularlo. Ese siempre hay que corregirlo así porque no es probable que si no hago la corrección en los cálculos me pueda dar que mi paciente está hiponatrémico y yo al reponer muy rápido puedo causar desmineralización continua. Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. El sodio, pues en sí, lo que hay que medir es justamente para poder determinar. Si hay hipernatremia, no podemos administrarle
la solución fisiológica al 0.9. Si hay y para ver si es hipernatremia, utilizamos la solución fisiológica de cloruro de sodio al 0.45%, que esa viene siendo una hipotónica. Si hay hipo o normonatremia, podemos utilizar ahora sí la solución del 0.9%. Eso va a ser dependiendo de los niveles de sodio. Igual lo maneja ya directamente la tablita. Decía que lo revisemos bien. Ahora, el potasio. El potasio se recomienda mantenerlo entre 4 y 5 mil equivalentes, obviamente. Esto para evitar que cuando venga el efecto de la insulina me vaya a llevar a una hipocalemia. Recordemos que la insulina, dentro de sus efectos, tiene la capacidad de producir un incremento del transporte de potasio al interior celular. Entonces, si esto está generándose de manera directa, en algún punto me va a llevar a la hipocalemia. Si tenemos menos de 5.2 mil equivalentes, entonces se tiene que reponer para que mi paciente tenga entre 4 y 5. Así, aunque yo esté administrando insulina continua y el potasio esté, siendo arrastrado hacia nivel intracelular, también vamos a tener una mejoría de pues porque ya podemos usar insulina. Si el potasio es menor de 3.3, entonces no colocamos insulina. Hay que esperarnos la corrección. Vamos a poner aquí. Si potasio es menor de 3.3, no se inicia insulina. Eso hay que recordarlo mucho, repito. Si el paciente tiene menos de eso, hay que reponerlo. Nos esperamos en el tratamiento. No pasa nada por el hecho que yo me espere un poco más para poder iniciar el tratamiento con la insulina. Usualmente esto se corrige en las primeras horas. En las primeras 5 horas del tratamiento ya debe de estar modificándose. Medimos el potasio, al igual que todo lo demás, cada 1 o 2 horas para poder llevar a cabo un adecuado control. En caso del fosfato, pues aquí lo que hay que saber es cómo reconocer los síntomas. El fosfato y magnesio, cuando están disminuidos, causan los mismos síntomas, en pocas palabras, que viene siendo parestesias, viene siendo también fatiga muscular, arritmias en el caso de ambos, inclusive pueden llevarnos a la rhabdomiólisis en el caso del fosfato y convulsiones en el caso del magnesio. Entonces, en estos casos sí hay que tener en cuenta estos síntomas que son muy comunes, y en caso de presentarse hay que vigilar que el fósforo no disminuya menor de 1 miligramo sobre decilitro. Si es menor de 1 miligramo sobre decilitro, se repone. Si el fosfato es mayor de 1 miligramo sobre decilitro, no hay necesidad de reponerlo. Lo mismo que en el caso del magnesio. Si la hipomagnesemia es menor de 1.2 miligramos sobre decilitro, también se repone. Si no, no es necesario. Y por último vamos a pasar al uso del bicarbonato. Vamos a pasar esto para acá. Para que podamos empezar esto. Y por último vamos a ver el uso del bicarbonato. El bicarbonato ya habíamos comentado sus características, sus funciones, que dentro de esas justamente estaba cuándo administrarlo. Ya habíamos visto en general en las acidosis metabólicas el bicarbonato estaba disminuido y podíamos reponerlo para mejorar el pH. Pero el pH no va a recuperarse del todo. La única indicación verdadera es cuando el pH vaya a ser menor de 7. Es decir, a partir de 6.9 hacia abajo, es decir, 9, 6.8, etcétera, lo vamos a reponer. Pero no vamos a reponerlo si este ya es mayor de 7.
Si el pH es mayor de 7, no tiene sentido, porque aunque yo administre dosis más altas todavía de bicarbonato, no va a mejorar el estado del paciente, digamos que solamente en algunos casos. Esto pues hay que tener en cuenta que la administración del bicarbonato se puede presentar hipomagnesemia, hipocalemia, hipocalcemia, y puede inclusive llevar a cabo un empeoramiento de la acidosis. Entonces, por eso el pH de 7 es la indicación, pero un pH mayor de este sería contraindicación para el uso del bicarbonato. Entonces, es lo que vamos a tener. Ahora, seguimiento y resolución y egreso de mis pacientes. ¿Cuándo lo vamos a egresar? Pues realmente hay criterios muy específicos para poder decir que hay una resolución del caso. Por ejemplo, dentro de esos criterios vamos a tener que en el seguimiento, vamos a poner aquí seguimiento. El seguimiento, para empezar, ya habíamos dicho que la glucosa se puede medir cada hora al principio. Vamos a poner cada hora. Y cuando ya ha disminuido considerablemente la glucosa, podemos inclusive llevarlo a cada 2 horas. Entonces, cada 1 o 2 horas sería lo necesario para tomar el control. O sea, controles de muestras de laboratorio. Pero también podemos medir en este caso la gasometría. La gasometría arterial, lo que son los azuados. Y los electrolitos. Obviamente aquí ya dijimos que tenemos que poner esa pila. Los electrolitos séricos se miden diferente. O sea, no es que se midan en sí diferente, sino que vamos a tener entre 2 y 4 horas para poder estarlos revisando, porque los cambios no son tan agudos. En el caso de la guía de práctica clínica dice que hasta 6 horas para poderlos medir. No es tan necesario, excepto el potasio, que el potasio ya vimos que se tiene que revisar de manera seriada para que no nos vaya a dar una sorpresa. Entonces, ya que tenemos estos, son los seguimientos. Si hay una mejoría de los parámetros de aquí, pues ahí lo vamos a ir viendo. Si está manteniéndose o empeora, también aquí vamos a poder ver de manera directa, digamos, esta mejoría o este empeoramiento. Y aquí vamos a pasar a lo que son los criterios de resolución. Pues ya habíamos comentado que cuando va a mejorar, cuando la glucosa sea menor de 200. Cuando, por ejemplo, el pH venoso ya sea mayor de 7.30. Es decir, por definición, el pH no sea menor de 7.30, ahora es mayor. Ya hay una mejoría por completo del cuadro. Lo mismo me pasará en el caso del bicarbonato. El bicarbonato para la definición era menor de 15. Ahora, cuando ya tiene mayor de 15 milimoles, pues entonces vamos a tener en cuenta que pues va a generar también una mejoría del cuadro. Y por último, pues lo que está en el anion gap. Cuando este anion gap ya disminuyó de 12 o es igual a 12. Esos serían los criterios para poder decir que mi paciente ya mejoró. Y uno que es muy importante para abarcar ya la glucosa, la acidosis, faltaría la acetosis, que son las cetonas menores de 0.3. En este caso, las cetonas menores de 7.3, de 0.3, perdón, también nos va a indicar algo. Recordamos que el diagnóstico era con 10 veces más de esto, es decir, cetonas o estado cetóxico iniciaba mayor de 3 milimoles. En este caso, pues tenemos menos de 0.3, pues hay una mejoría constante. Entonces, en este punto, ya cuando ya tengo que mi paciente tiene una mejoría del bicarbonato, que tiene una mejoría realmente buena, ahí ya puedo yo cambiar nuevamente el patrón de administración de fármacos. El paciente de por sí tiene que llevar su tratamiento con lo que es insulina para evitar las recaídas, tiene que llevar un tratamiento para el control glicémico. Entonces, si en este caso
ya se recuperó mi paciente, ya tiene estos valores. Aquí yo puedo administrar primeramente la vía oral. Para empezar, primero que nada, que el paciente ya comience a comer como lo hacía normalmente. En segundo punto, vamos a tener que se puede reiniciar la insulina por vía subcutánea de manera segura, o sea, 100% segura, pero ya para que mi paciente se lleve directamente a su casa. Aquí pues vamos a tener que justamente esa insulina subcutánea se puede administrar 1 o 2 horas después de que ya se retiró de insulina para poder pues prácticamente que se retiró la insulina endovenosa para que no vayan a generarme algún tipo de problemas. ¿Y cómo vamos a calcular esa? Pues vamos a iniciar, por ejemplo, con pacientes que están debutando con lo que es ese tipo de patología, se puede calcular una dosis de 0.8 hasta 0.5. 0.8 hasta 0.5 unidades internacionales por cada kilogramo de peso. Esto para pacientes, repito, que nunca han tenido tratamientos con insulina. En este caso, si ya tuvo tratamiento con insulina, vamos a poner aquí pacientes nuevos. Si ya tuvo tratamiento con insulina una vez, es un paciente que no es nuevo. Vamos a poner paciente con diabetes mellitus, vamos a ponerlo. En esos casos, podemos reiniciar el tratamiento que tenía. Dosis previa. Pero en este caso, a la dosis previa, vamos a modificarla. Es decir, ¿por qué no comenzar con estas dosis? Porque estas dosis tal vez a mi paciente que ya usa insulina previamente a esto ya no le sea suficiente. Es decir, tal vez lo estoy calculando ya a mi paciente declarado con diabetes que tenga una dosis aproximadamente de, no sé, calculando por kilo de peso, que quede a 3 unidades por kilo de peso, que eso es bastante, pero pues vamos a poner que ya está. Entonces lo que voy a hacer es modificarle la dosis para aumentarle 1 o 2 unidades más en total, en lugar de estar jugando, porque si no mi paciente yo le doy dosis pequeñas como esta, va a volver a regresar con alguna patología similar, y no es lo que buscamos realmente. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. La dosis previa, pero modificada. Entonces vamos a poner aquí y modificar la dosis previa. Es lo que vamos a hacer nosotros para este tipo de situaciones. Y por último, solamente recordar los pacientes en los cuales sería un tanto más grave ese tipo de patologías. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas, pues ya habíamos visto que existe una variante la cual iba a ser considerada una diabetes gestacional. Entonces, en estos casos, pues también corren riesgo por la misma diabetes de cursar con cetoacidosis. En el caso de las pacientes con embarazo activo, pues vamos a tener que es más frecuente entre el segundo y tercer trimestre. Usualmente es desencadenado por fármacos vamos a llamarle, que son tocolíticos, que son fármacos para tratar la amenaza de parto pretérmino, como vienen siendo los agonistas beta y los corticoides, los cuales pueden descontrolar los niveles usuales de glucosa. Entonces, en estos casos, pues ya vamos a tener por dónde comenzar. ¿Por qué es riesgoso en este tipo de pacientes? Por lo que es la acidosis, la hiperinsulinemia fetal, que habíamos dicho que puede llevar incluso a una macrosomía, y pues esto es muy general. Con dosis de 0.4 de insulina inicial son más que nada para vigilar que no ocurra nada con el bebé, para que pueda controlarse la glicemia. Y pues en sí el edema cerebral secundario a tanto líquido repuesto con hiperglicemia realmente es muy bajo y casi siempre es muy raro en general, pero entre adultos y niños es más común en niños, porque son del 0.3 al 0.1% de todos los casos. O sea, realmente es poco común que ocurra. Y pues usualmente este problema va entre 4 a 12 horas de evolución, lo mismo que 4 a 12 horas de tratamiento, y puede generar una mejoría muy notable. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? Si no hay preguntas ni dudas, vamos a
continuar con el siguiente tema, que es el estudio hiperosmolar. Ahorita que terminemos de ver este tema, entonces sí vamos a hacer la comparación de tratamientos ya de manera dirigida para ambas patologías. Por un momento voy a proyectar la otra pantalla. Ok, entonces vamos a comenzar ya con el siguiente tema. Este es un tanto parecido, pues un estado hiperglicémico hiperosmolar. Pues es una complicación de igual forma de la diabetes mellitus, pero la diferencia es que, la cetocidosis pasaba de horas hasta unos cuantos días, los primeros días, para poderse producir. En el caso del estado hiperglicémico osmolar va a ocurrir, digamos, más lento. En este caso puede tardar más días, inclusive semanas, en que pueda aparecer propiamente esta patología. Pero también tiene sus características propiamente. Una de ellas es la hiperglicemia. Pero a diferencia de la cetoacidosis, la hiperglicemia que se genera en estos casos es una hiperglicemia muy marcada, tan marcada que para que comience a aparecer esta patología
tiene que estar arriba de 650 miligramos sobre decilitros. Es decir, sí es muy elevada la cantidad de glucosa que se requiere para poder siquiera generarse esta patología como tal. Pues en el caso del estado de hidratación, pues ya habíamos dicho que en la cetoacidosis diabética la misma hiperglicemia generaba poliuria. En este caso genera una poliuria más severa, lo cual me puede llevar a una deshidratación profunda. Y secundaria a esa deshidratación marcada me puede llevar a una hiperosmolaridad. ¿A qué nos referimos con hiperosmolaridad? Ya habíamos dicho que si hay misma cantidad de componentes en la sangre, pero teníamos mucho líquido, se diluía. Pues, al diluirse, la concentración de la sangre bajaba. Y a esto se le llamaba que estaba hipoosmolar. Si aumentaba demasiado es porque está perdiendo mucho líquido, los componentes se concentran y eso se llama hiperosmolaridad. Así es como se le conoce. Y pues en este caso puede ocurrir una cetosis leve, puede haber una acidosis leve, pero no son sus principales características. Entonces, prácticamente tiene mucha relación con la cetoacidosis porque en ambos puede haber acidosis, puede haber cetosis, pero la diferencia es qué tan marcada está. Por eso es importante recordar los valores propiamente para podernos dar una idea de esto. Esta patología es muy frecuente en lo que es edades medianas, vamos a poner edad mediana y avanzada, y es más frecuente en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, pero no quiere decir que no ocurra en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, puede aparecer en ambos, pero pues es más común en pacientes de tipo 2. Que sea frecuente, pues no, realmente no es frecuente esta patología. En comparación de la cetoacidosis es mucho más rara de encontrar, pero por los componentes que tiene y sobre todo si es pacientes mayores de 65 años, es más fácil que pueda evolucionar a mortalidad hasta un 71% de los pacientes. Es decir, pacientes que tengan ese tipo de problemas y tienen mayores de 65 años, hay 71% de posibilidades que puedan fallecer secundario a esto. Esas prácticamente son las características principales. Vemos que no es tan marcada ni la cetosis ni la acidosis, pero sí la deshidratación. Esa es parte de lo que puede estar ocurriendo. Entonces, ¿por qué se aparece esto? Aquí hay una teoría que dice que sí hay producción de insulina. Aquí igual el problema viene siendo la insulina endógena. La insulina endógena pues es la que nosotros producimos y pues que usualmente nosotros vamos a tener el suficiente nivel para regular la glucosa sin que me lleve al estado cetósico. Entonces, se cree que hay una suficiente producción de insulina para prevenir la cetosis, es decir, para que se inhiban los mecanismos de compensación. Vamos a poner mecanismos compensadores. Entre ellos, pues estaba la descarga adrenérgica, entonces estaba también lo que es lo que viene siendo la producción de glucagón. Si no hay producción de glucagón, pues tampoco va a haber degradamiento de glucógeno. O sea, sí hay una suficiente cantidad de insulina, es decir, no hay resistencia a ella propiamente. Y la otra característica que tiene es que es una insulina deficiente en la producción, como para mantener la utilización propiamente hepática. Entonces vamos a tenerla así prácticamente. Si la producción va a ser deficiente en cantidad como para mantener la síntesis de glucógeno, es decir, no puede llevar la energía a la reserva, pero tampoco puede tener un transporte intracelular
de esta glucosa. Por eso la glucosa se comienza a acumular, no la puede utilizar ni tampoco la puede almacenar en forma de energía, pero como si hay suficiente cantidad de esta, digamos que no se activa propiamente dicho los mecanismos compensadores para generar un cuerpo cetónico. Por ejemplo, no se produce la descarga adrenérgica, no se produce la síntesis de glucagón, pues entonces tampoco se va a producir la cetosis propiamente dicho. Por eso decíamos, no es tan frecuente encontrar la cetosis, o sea, cetosis elevada mayor de 3, no, usualmente son cetosis bajas. Esa es otra de las características. Ya habíamos comentado que en estos casos, pues secundario a esto, la fisiopatología nos va a tener un estado de deshidratación severo. Bueno, primero tenemos la hiperglicemia, la glucosa, arriba de 650 miligramos sobre decilitros, ya lo habíamos comentado. Y también con esto venía la poliuria y la deshidratación con una pérdida de líquido de hasta 8 a 12 litros. Habíamos dicho que en el caso de la cetoacidosis estaba entre 5 y 8. Pues bueno, este es muchísimo más la pérdida, casi el doble o más del doble en el caso de la límite inferior. Y eso va a representar hasta un 25% del peso corporal. Eso quiere decir que para la rehidratación necesitamos ser más agresivos en cuanto a cantidad de líquido, no en cuanto a cantidad de volumen hora, pero sí en cuanto a la cantidad de líquido para que el paciente se pueda recuperar. Ahora, ¿qué precipita la patología? Bueno, ya habíamos dicho que la cetoacidosis era desencadenada por las infecciones. Pues sí, justamente lo que es lo que viene siendo el estado hiperosmolar también presenta una alteración, una exacerbación cuando hay procesos infecciosos. Y de igual forma, también uno de los principales eran las vías urinarias y puede ser vías respiratorias, puede ser en general dentales, meningitis, puede estar desencadenado por drogas, drogas en el caso de fármacos, puede ser por todos los que son agonistas betas, los que son antipsicóticos, lo que viene siendo todos las drogas propiamente que producen descarga adrenérgica, como la cocaína, viene siendo la anfetamina, metanfetamina, etcétera. Todo esto lo puede generar. Entonces, hay otras patologías que también pueden desencadenarlo, como propiamente el síndrome de Cushing. Eso quedaría en lo que son las patologías concomitantes. Así es como vamos nosotros a tener las principales características. Ese es por parte de la patología general, y por parte de mi paciente, justamente que mi paciente no tenga apego al tratamiento. Entonces eso puede generar un problema, porque puede ser que mi paciente no tenga la infección ni nada, pero no tiene un apego al tratamiento propiamente dicho, y esto puede generar por ejemplo, si no se eleva propiamente la cantidad de insulina, que por medio interno, pues sabemos que la vamos a poner por medio externo. Si no la pongo tampoco, pues eso sí genera un problema en cuanto a la regulación de esto. Entonces ya tenemos los principales síntomas. En el caso de la cetoacidosis, aquí no van a ser tan diferentes, pero van a estar más relativo a el tiempo de aparición. Esa es otra de las características. Ya habíamos dicho que la cetoacidosis era cuestión de horas a días. Y en el caso del estado hiperglicémico y hiperosmolar, va a ser de hasta semanas el tiempo de aparición. Entonces no es como que mi paciente no se puso insulina hoy y se le va a caer en estado hiperosmolar. Pues no es así. Puede pasar mucho tiempo, y esto pues usualmente debutan incluso ya directamente con alteraciones del estado de conciencia. Entonces van a ser signos y síntomas clínicos por la hiperglicemia.
Ya habíamos comentado que estos vienen siendo propiamente lo que es por ejemplo, la poliuria, polidipsia, polifagia. Esto pues ya habíamos comentado que pues siempre que haya hiperglicemia también va a generar una de esas características. Entonces vamos a poner las 3P, poliuria, en este caso van a tener otras características. Aparte de lo tradicional, va a haber alteraciones visuales. ¿Por qué? Porque la glucosa, ya está demasiado elevada. Y posteriormente a esto comienzan los síntomas neurológicos. Y en esos síntomas neurológicos ya van a aparecer directamente. Bueno, pues ya habíamos comentado lo que es lo que viene siendo la disminución del estado de alerta, la confusión, lo que viene siendo las paresias, pero aquí pueden agregarse, aparte de los síntomas clasos, vamos a ponerle síntomas de hipoglicemia tisular cerebral, que esos son todos los que ya habíamos comentado, pero también van a aparecer ya lo que es la convulsión. Puede aparecer también, por ejemplo, el coma de manera directa, que esa es una diferencia igual. ¿Cuándo comienzan a aparecer estos síntomas? Lo usual es que comiencen a aparecer cuando hay una osmolaridad mayor de 320. No es raro que comiencen a aparecer, digamos, algunos síntomas como la letargia, aún con una osmolaridad baja. Ya habíamos visto que en la cetoacidosis igual tenía una osmolaridad menor de 320 y aún así presentaba letargia y demás. Pero nosotros, cuando estamos investigando esto y vemos que el coma aparece, es porque el coma usualmente aparece cuando es por parte de la patología con una osmolaridad mayor de 350 miliosmoles litro. Entonces, pues sí vamos a tener que es muy... ¿cuánto ha de tener mi paciente para que pueda aparecer? Si aparece el coma, pero no tiene mayor de 320 siquiera, entonces voy a buscar rápidamente otros procesos infecciosos, como por ejemplo la meningitis, como por ejemplo que esté concomitante con lo que es la ausencia de sus fármacos anticomiciales, etcétera, porque esto es muy raro que pueda presentar coma con una osmolaridad menor. Los otros síntomas van a ser síntomas propiamente de la deshidratación. Pues aquí si estamos diciendo que hay una deshidratación grave, pues vamos a tener justamente eso, síntomas de deshidratación grave, la turgencia de la piel mayor de 5 segundos, llenado capilar mayor de 6 segundos, hipotensión, disminución o ausencia de lo que es el pulso, mucosa seca, los ojos resecos y hundidos. Todos esos son síntomas de deshidratación propiamente dicha. Y cuando vamos a hablar de la exploración física propiamente, porque estos pues igual son parte de la exploración física, pero son manifestaciones clínicas. Cuando nosotros vamos a lo que es la exploración física, aquí nosotros vamos a tener en cuenta que parte de esta, si no es que la mayor parte de todo, va a ir encaminada hacia lo que es la determinación de las causas. Por ejemplo, si estoy hablando que me lo está desencadenando una infección de vías urinarias, yo tengo que revisar también el aparato urinario, que si los puntos dolorosos, los signos ureterales superiores e inferiores, Giordano, tedesmo vesical, y lo mismo que si fuera neumonía. Que por ejemplo, estertores, taquicardia, taquipnea, etc. A eso va a ir encaminado los síntomas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? No, profe. Ok, entonces vamos a pasar rápidamente a lo que es el diagnóstico. Los criterios de diagnóstico vamos a hacer un tanto diferentes, pero a la vez similares,
a lo que es la cetoacidosis. En este caso, pues ya habíamos visto que la cetoacidosis, los niveles inclusive de alteración gasométrica eran muy establecidos. Aquí, pues para empezar, los exámenes de laboratorio son clásicos. Siempre vamos a pedir la ABH, la química sanguínea, los electrolitos séricos, la gasometría. Vamos a tener incluso el examen general de orina. ¿Por qué estos? Pues justamente porque si vamos a medir cetonas para descartar la otra patología, necesitamos algo en que medir. Podemos tener en algún caso electrocardiograma para detectar patologías añadidas. Podemos detectar igual la tele de tórax, que viene siendo para descartar la infección pulmonar, la neumonía, o en algunos casos los que son cultivos, ya sea de secreciones o de orina, para determinar las causas en general. Si yo estoy sospechando que tiene algún otro problema mi paciente, puedo pedir hasta prueba de esputo para que pueda yo descartar de manera directa todo lo anterior. Entonces, sí vamos a descartar problemas inflamatorios, inclusive podemos tomar tomografías dentro del cerebro para descartar la meningitis. Obviamente, pues en la exploración física voy a ver presentes los signos de Brudzinski, por ejemplo, para que yo pueda sospecharlo en sí y luego soltar los estudios. ¿Cuáles son los criterios entonces? Pues para empezar, la glucosa, la hiperglicemia, que habíamos dicho, es más marcada, ya habíamos dicho muchas veces, mayor de 600 miligramos sobre decilitro. La que es la osmolaridad efectiva va a estar mayor de 320, vamos a poner miliosmoles kilogramo. Vamos a tener que el pH, sí, también vamos a medir el pH, pero a diferencia de la cetoacidosis, aquí el pH va a estar mayor de 7.30. Es decir, si tengo un pH mayor de 7.30, descarto de manera directa la cetoacidosis propiamente, la característica especial. Y el bicarbonato lo voy a tener en estos casos mayor a 18. En el equivalente vamos a poner aquí, también puede ser calculado en miliosmoles. Vamos a tener mayores de 18 unidades. Y pues ya habíamos comentado que la cetosis puede ser mínima, pero jamás va a llegar a valores elevados como en el caso de la cetoacidosis propiamente dicho. Entonces vemos que son justamente lo contrario en el pH, y el bicarbonato van a estar más arriba de lo que estaría en una cetoacidosis. La osmolaridad va a ser más elevada, la cetosis es mínima. Lo que nos va a marcar principalmente la patología son glucosas tan elevadas. Y obviamente la sintomatología pues va a generar mucha hincapié en que algo no está bien, inclusive tener cetoacidosis. Lo que es el anión gap, ese es muy variable. Aquí no se toma tanto como criterio diagnóstico porque no hay una constancia de estos. Entonces, para detectar la patología, estos 4 puntos son los importantes. Ahora, ¿cuándo sabemos que ya se normalizó la patología? Cuando el estado mental se recupera y cuando la osmolaridad vuelve a disminuir. Recordemos cuál es la osmolaridad de la sangre, es de 275 a 295, tiene 25 unidades por encima de lo que debería. Y cuando esto ocurre, aunque no se escucha que es mucho, pues sí es realmente mucho para el cuerpo humano. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda propiamente del tema? No, profe. No, maestro. Okay, entonces vamos a terminar hasta aquí el apartado para poder ver mañana en la escuela ya el tratamiento de del estado hiperosmolar y poder de haber de manera directa la comparativa y seguir ya los esquemas que están hechos. Les repito, repasen bien lo que es lo que viene siendo el algoritmo y nos podemos apoyar de la guía de práctica clínica que nos explica algunas otras cosas que en el libro no aparecen propiamente, pero que son las dice de manera indirecta, por así decirlo, y en la guía los explica un poco mejor. Entonces nos vemos mañana. Tengan buen día a todos. Profe, Dime.
Pasó lista, es que entré un poco tarde. Sí, a las 7:15 pasé lista aproximadamente. ¿Qué hora te conectaste? Soy como 7:20, creo. Ah, es que sí, ya había pasado lista desde antes. Y dime, no te lo mando. Maestro, para mañana va a ser aparte otra ficha o vamos a seguir viendo, a terminar de ver por completo el tema de el de estado hiperosmolar. Bueno, creo que tú ya entregaste la ficha de estado hiperosmolar, ¿no? Sí. Ajá, bueno, sí, vamos a terminar de ver Igual de que muchos compañeros no la han entregado, entonces sí, para ellos sí tendrán que entregar esta ficha propiamente. Pero en tu caso, si ya la entregaste, pues no solamente vamos a terminar de ver este tema, y ya, bueno, mañana es presencial, ni el jueves, ¿no? El viernes ya entregarían el siguiente tema, por así decirlo. Ok, maestro, gracias. Ok, hasta luego, tenga un buen día.